Lo vi todo en un instante, mi mejor amiga besando a mi marido en nuestra cama, riendo como si el mundo fuera suyo. Conté hasta 3. Saqué el cuchillo de la cocina y lo clavé en la almohada entre ellos, el filo rozando sus gargantas. Bienvenidos a casa, susurré, mientras sus gritos ahogados llenaban el aire, y supe que la venganza acababa de nacer en mi vientre como un fuego que no se apaga. El sol de Madrid entraba a raudales por las ventanas del ático en Malasaña, pintando rayas doradas sobre las sábanas revueltas. Era un martes de julio, de esos que huelen a asfalto caliente y a jazmín de los balcones vecinos. Yo, Elena Vargas, acababa de volver de la clínica, con el maletín de abogada laboral aún colgando del hombro, exhausta después de defender a otra inmigrante explotada en un taller textil. 38 años. Cuerpo curtido por noches en vela y café solo, pero con una sonrisa que desarmaba a cualquiera en los tribunales. O eso creía. Abrí la puerta con el pie, porque mis manos estaban llenas de bolsas del mercado. Tomates maduros, pan crujiente, una botella de Rioja para celebrar. ¿Celebrar qué?, me preguntaba. ¿El ascenso de Carlos en su bufete de abogados fiscales? ¿O la promesa de Sofía de venir a cenar y contarme sus últimas aventuras como periodista freelance? Eran mi familia elegida en esta ciudad que me había masticado y escupido de joven, cuando llegué de un pueblo andaluz con 18 años y un sueño de justicia social. El silencio me golpeó primero. No el habitual zumbido de la tele con algún partido de fútbol, ni el ladrido de mi labrador, Bruno, que solía recibirme como un tornado de cola. Nada. Solo el tic-tac del reloj de pared, ese que Carlos insistía en que era vintage, comprado en un mercadillo de El Rastro. Subí las escaleras hacia el dormitorio principal, el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal. ¿Y si Bruno se había escapado otra vez? ¿O Carlos había olvidado alimentarlo? La puerta estaba entreabierta. Empujé, y el mundo se partió en dos. Allí estaban, desnudos y enredados como serpientes en un nido. Sofía encima, su melena rubia cayendo como una cascada sobre el pecho de Carlos, que gemía con los ojos cerrados, ajeno al infierno que acababa de irrumpir. Ella me vio primero. Sus ojos verdes, esos que siempre me habían envidiado en secreto, se abrieron como platos. Elena, balbuceó, pero no se movió. Carlos abrió los ojos, y su rostro pasó de éxtasis a pánico en un parpadeo. Conté hasta 3 en mi cabeza. 1. El sonido de sus respiraciones entrecortadas. 2. El calor subiendo por mi cuello como bilis. 3. El peso del maletín cayendo al suelo, y mis pies moviéndose solos hacia la mesita de noche. Saqué el cuchillo de cocina que usábamos para cortar el jamón en Navidad, el que brillaba bajo la luz como una promesa rota. No sé qué me poseyó. No era yo, la Elena racional que negociaba sentencias con jueces corruptos. Era algo primal, una hembra herida hasta el hueso. El filo se hundió en la almohada entre sus cuellos, plumas volando como nieve sucia. Salid de mi cama, rugí, y mi voz no era mía. Era un trueno de Andalucía que no había oído en años. Sofía chilló y rodó al suelo, cubriéndose con la sábana como una niña culpable. Carlos se incorporó, las manos en alto, pálido como un cadáver. Elena, amor, es un malentendido. Un malentendido. 20 años de matrimonio. Queens de amistad con Sofía. ¿Y esto era un malentendido? Los eché a patadas. Literalmente. Bruno, que había aparecido de la cocina con las orejas gachas, ladró una vez y se unió, mordisqueando el tobillo de Carlos mientras bajaban las escaleras en calzoncillos. Lárgate, cabrón. Y tú, puta traidora, no vuelvas a pisar mi casa. Las bolsas del mercado se desparramaron por el pasillo, tomates reventados como corazones sangrantes, el Rioja hecho añicos contra la pared. Me senté en el suelo,
rodeada de ruinas. Y lloré. No sollozos limpios, sino arcadas de rabia que me dejaban sin aliento. ¿Cómo? ¿Cuándo? Las piezas empezaron a encajar como un rompecabezas macabro. Las noches de trabajo de Carlos en el bufete. Las llamadas susurradas de Sofía que cortaba cuando yo entraba en la habitación. El collar de perlas que le regalé en nuestra luna de miel, ahora colgando del cuello de ella como un trofeo. Pero el dolor no era solo traición carnal. Era pérdida. Habíamos planeado un hijo. ¿Recuerdan? In vitro. Después de años de fracasos. La clínica me había llamado esa mañana, señora Vargas. El embrión está listo para la implantación. Iba a ser madre a los 38. Contra todo pronóstico. Y ahora, ¿esto? Llamé a mi hermana, Marta, en Sevilla. Ven, por favor. Se acabó todo. Ella llegó al amanecer en el AVE, con maletas y una botella de orujo. Nos sentamos en la terraza, mirando cómo Madrid despertaba con su bullicio indiferente. Hermana, no llores más. Esos dos merecen pudrirse. Pero yo no quería llorar. Quería que pagaran. No con dinero, no con disculpas. Con el mismo vacío que me habían cavado en el pecho. Esa noche, mientras Marta dormía en el sofá, busqué en el portátil de Carlos. Contraseñas rotas en minutos. Soy abogada. Sé cómo funcionan estas cosas. Emails, fotos, videos. Dios, los videos. En nuestro yate alquilado en las Baleares. En el hotel de Toledo donde celebramos nuestro aniversario. Sofía. Siempre Sofía. Posando como una diosa falsa. Y entonces, el archivo, plan B, PDF. Lo abrí con manos temblorosas. Era un contrato falso, redactado por Carlos. Me acusaban de malversación en mi bufete, con firmas falsificadas en mi nombre. Habían estado robando fondos de clientes vulnerables, y yo era el archivo expiatorio. Si Elena se entera, la hundimos, decía un mensaje de Sofía. La cárcel la romperá. Y el piso, el yate, todo será nuestro. La furia me congeló. No era solo sexo. Era robo. Era destrucción planificada. Mi carrera, mi hogar, mi futuro como madre, todo en jaque por su codicia. Conté hasta 3 de nuevo. 1. El clic del mouse guardando copias. 2. El sonido de la impresora escupiendo pruebas. 3. La decisión. No iría a la policía aún. Eso era demasiado limpio, demasiado legal. Quería que sintieran el terror de lo impredecible. Al día siguiente, pedí una excedencia en el trabajo. Problemas personales, dije. Mi jefa, una andaluza dura como el mármol, me miró con ojos que lo sabían todo. Cuídate, Elena. ¿Y si necesitas un buen abogado penalista? Sonreí por primera vez en horas. Ya soy uno. Empecé con lo pequeño. Llamé a Carlos al móvil. Ven a buscar tus cosas. Solo. Llegó al mediodía, con traje impecable y una sonrisa de tiburón. Elena, hablemos. Fue un error. Lo interrumpí clavando las fotos impresas en la mesa con el cuchillo. Error. Como este. Sus ojos se agrandaron. Cariño, estás histérica. Histérica. Repetí, saboreando la palabra. Sabes, Carlos, en el derecho laboral, la histeria no existe. Solo hay hechos. Y estos hechos te van a costar la licencia. Se rió, nervioso. Blufeas. Le mostré el PDF en mi tablet. El color huyó de su cara. Sofía y yo. Lo hicimos por amor. Tú nunca estabas. Siempre con tus casos de mierda. Amor, la palabra me quemó. Amor es lo que te di. Esto es lo que te devuelvo. Llamé a un cerrajero mientras él recogía su ropa a toda prisa. Cambié las cerraduras, el router,
Todo. Esa noche, envié copias anónimas del PDF a su jefe en el bufete. Al amanecer, su despido era trending en LinkedIn. Sofía vino después, con lágrimas de cocodrilo y un ramo de rosas. Elena, por favor. Somos amigas desde la universidad. La dejé entrar. Le ofrecí té. Hablamos de los viejos tiempos, las manifestaciones contra la corrupción en la Puerta del Sol, las noches de tapas en la Latina. Luego, le mostré un video editado, ella gimiendo en nuestra cama, superpuesto con mi rostro llorando en la clínica de fertilidad. Imagina esto en las redes. Tu carrera de periodista ética. Destrozada. Se derrumbó. Haré lo que sea. Sonreí. Empieza por confesar. En vídeo. Todo. Lo grabó allí mismo, sollozando. La codicia. El robo. La traición. Lo subí a un drive anónimo, listo para detonar. Pero el vacío no se llenaba. Bruno se acurrucaba a mis pies, lamiendo mis lágrimas saladas. Llamé a la clínica, cancele el procedimiento. No estoy lista. El doctor suspiró. Señora Vargas, el embrión se puede congelar. No. Destrúyanlo. Colgué, y algo en mí se rompió para siempre. No era solo venganza. Era renacimiento en cenizas. Marta me advirtió, esto te consumirá. Elena. Tenía razón. Cada noche, planeaba el siguiente paso. Carlos intentó demandarme por acoso, pero mi excedencia me cubría. Sofía desapareció, mudándose a un piso cutre en Usera. Y yo empecé a correr por el Retiro al alba, sintiendo el pulso de Madrid como una aliada. La ciudad de reyes caídos, de puñaladas en la sombra. Mi ciudad. Semanas después, recibí una carta de un abogado desconocido. Estimada señora Vargas, su esposo ha iniciado acciones para reclamar la mitad del patrimonio conyugal, incluyendo el ático. Rey. El juego acababa de empezar de verdad. El café en la Gran Vía olía a espresso quemado y a promesas rotas. Me senté en una terraza abarrotada, con gafas de sol cubriendo las ojeras que delataban mis insomnios. Frente a mí, el abogado de Carlos, un tipo flaco llamado Ramiro, con corbata floja y acento gallego que arrastraba las eses como cadenas. Señora Vargas, mi cliente está dispuesto a negociar. Un divorcio amistoso. 50-50. Amistoso. La palabra me provocó náuseas. Incluyendo el ático que pagué con mi sudor defendiendo a sus víctimas laborales. Ramiro carraspeó, hojeando papeles. El señor Torres alega contribución indirecta. Además, hay rumores de su inestabilidad emocional. Inestabilidad. Code for esa loca que clavó un cuchillo en la almohada. Le quité los papeles de las manos. Rumores. Como los que circulan en su bufete sobre el error contable de su cliente. Ramiro palideció. Sabía de las copias anónimas. Amenazas no ayudan, señora. Sonreí detrás de las gafas. No es amenaza. Es hecho jurídico. Pedí la cuenta y me fui, dejando su propina intacta. Pequeñas victorias para mantener el fuego vivo. De vuelta en el ático, Bruno me recibió con un juguete mordido en la boca. Lo acaricié, sintiendo su pelaje cálido como un ancla. Tú eres lo único leal aquí, amigo. Llamé a mi viejo mentor, don Javier, un penalista jubilado que fumaba puros en su chalet de La Moraleja. Elena, niña, venganza es un plato frío, pero legal es un bisturí. Úsalo. Nos reunimos en su estudio, paredes llenas de tomos de Balzac y códigos civiles amarillentos. Le conté todo, la traición, el PDF, los videos. Sus ojos, nublados por cataratas, se iluminaron. Tienes munición. Pero cuidado con el rebote. La ley no perdona a los justicieros.
Me dio un nombre, Lucía. Una detective privada especializada en fraudes conyugales. Ella cava profundo. Lucía era una mujer de 50, con cicatrices en las manos de peleas callejeras y un tatuaje de una balanza en la muñeca. Nos encontramos en un bar de lavapiés, rodeadas de grafitis y olores a kebab. Quiero todo sobre ellos. Deudas, amantes ocultos, cuentas offshore. Ella asintió, sorbiendo su caña. 1.000 euros por adelantado. Y un consejo, la verdad duele más que el cuchillo. Los días se volvieron un torbellino de sombras. Corría por el Parque del Oeste al amanecer, planeando mientras el sudor limpiaba mi rabia. Carlos me bombardeaba con mensajes, por favor. Elena. Hablemos por los viejos tiempos. Bloqueado. Sofía intentó un acercamiento en Instagram, con una story de reflexiones sobre la amistad. Comenté desde una cuenta falsa, la amistad se clava como un puñal. ¿Verdad, Sofía? Lucía entregó el primer informe una semana después, en un sobre manila manchado de café. Carlos tenía una deuda de 200.000 euros con usureros de Vallecas, por apostar en hipódromos. Sofía, no solo amante, sino cómplice, había falsificado documentos en su periódico para encubrir un escándalo que beneficiaba al bufete de Carlos. Pero el bombazo, un hijo. Un niño de 5 años. En un piso de Carabanchel, con una niñera filipina. Madre desconocida. Decía el informe. ¿Sofía? Pregunté. Lucía negó. No. Alguien más. El mundo giró. ¿Un hijo secreto? Mi marido. El padre de familia perfecta, con una vida paralela. Llamé a don Javier. Es chantaje moral. Elena. No actúes impulsiva. Pero la impulsividad ardía. Conduje hasta Carabanchel esa noche, el Mini Cooper rugiendo por las avenidas desiertas. El piso era un cuchitril en un bloque gris. Luces tenues filtrándose por persianas rotas. Estacioné y esperé. A las 9. Una mujer salió con un niño de la mano. No Sofía. Una morena anodina, con bolso de marca falsa. El niño reía, señalando un gato callejero. Mi corazón se contrajo. ¿Era esto lo que perdí? ¿Un fantasma de maternidad robada? No entré. Volví a casa y lloré hasta el alba. Bruno lamiendo mis manos. Al día siguiente, envié el informe a Carlos por correo certificado. Felicidades, papá. Cuando me presentas a tu heredero. Su respuesta fue un email de su abogado. Retire sus acusaciones o enfrentará cargos por difamación. El conflicto escaló. La prensa local olió sangre, un amigo periodista de Sofía filtró la historia como drama conyugal en Malasaña. Mi foto en El País. Pixelada pero reconocible, abogada acusada de acoso tras infidelidad. Llamadas de mi bufete, Elena. Vuelve o pierdes el puesto. Rechacé. Estoy en excedencia. Por ahora. Marta vino de nuevo, trayendo empanadas de su madre. Hermana, esto es una guerra. Vale la pena. La miré, con los ojos hinchados. Sí. Porque si no lucho, ¿quién soy? Ella abrazó. Eres Elena, la que sobrevive. El siguiente movimiento fue financiero. Contraté a un perito forense digital para rastrear las cuentas de Carlos. Encontramos transferencias a Panamá, 50.000 euros desviados de mis ahorros para el IF. Sofía había sido la firmante. Presenté una querella por hurto conyugal en el juzgado de primera instancia. El juez, un hombrecillo seco con bigote, la admitió a trámite. Señora Vargas, proceda con cautela. Carlos contraatacó con una orden de alejamiento. Por tu seguridad, decía el papel. Reí en la comisaría, mostrando mis pruebas. El agente, un madrileño con barriga de cerveza, sacudió la cabeza. Señora, estos drames. Mejor terapia. Prefiero justicia, respondí.
Noches de insomnio, revivía la escena en la cama. El cuchillo temblando en mi mano. ¿Y si lo hubiera clavado de verdad? La idea me aterrorizaba y excitaba. Don Javier me recomendó un terapeuta, pero lo ignoré. La terapia era para los débiles. Yo estaba forjando acero. Lucía llamó una tarde, nuevo hallazgo. El niño. Es de una amante anterior. Pero Sofía lo sabe. Y planean usarlo para extorsionarte si demandas. Revelamos tu inestabilidad y pierdes todo. Colgué, furiosa. El twist se avecinaba, pero aún no lo veía. Decidí ir a por Sofía primero. La rastreé a un café en Chueca, escribiendo en su Mac. Me senté frente a ella, quitándome las gafas. Hola, amiga. Palideció. Elena. Pedí 2 cafés. Hablemos de verdad. Del niño. Del robo. Negó, pero sus ojos la delataban. No sé de qué hablas. Mentira. Saqué mi teléfono. Reproduje un audio robado de sus mensajes. Usemos al crío para joderla. Se derrumbó. Lágrimas reales esta vez. Fue idea de Carlos. Yo solo. Lo amaba. Amor. Otra vez. Amor no roba, Sofía. Amor construye. Le di una semana para testificar contra él, o el video salía a la luz. Salió temblando. Yo me quedé, sorbiendo el café frío. El sol se ponía sobre los tejados, tiñendo Madrid de rojo sangre. Sentí el primer atisbo de poder. Pero también miedo. ¿Hasta dónde llegaría? La sala del juzgado en Los Salesianos olía a madera vieja y a desesperación contenida. Me senté en el banquillo del demandante. Falda lápiz impecable. Cabello recogido en un moño que gritaba control. Frente a mí, Carlos. Con traje Armani y mirada de mártir. Flanqueado por Ramiro. Sofía no estaba aún, pero su ausencia pesaba como una bomba de relojería. El juez. La misma mujer que había visto en audiencias pasadas. Una sevillana de voz ronca llamada Doña Carmen. Golpeó el mazo. Caso de divorcio y reclamación patrimonial, Torres Besas. Vargas. Procedió la lectura de cargos. Hurto. Difamación. Acoso. Carlos alegó crisis matrimonial por negligencia de la esposa. Negligencia. Como si mis horas en el bufete defendiendo derechos humanos fueran un capricho. Testifique primero. Voz firme. Citando artículos del Código Civil, el 1325 sobre bienes gananciales. El 155 sobre infidelidad como agravante. Mostré extractos bancarios. Emails. El PDF. La galería murmuraba periodistas. Curiosos del barrio. Doña Carmen levantó una ceja. Señora Vargas, ¿esto es venganza personal o justicia? Ambas, señoría. La justicia personal es el derecho de toda mujer traicionada. Un jadeo colectivo. Carlos se removió, susurrando a Ramiro. Luego, su turno. Elena cambió después de los fracasos en fertilidad. Se volvió paranoica. Paranoica. La palabra me pinchó. Recordé las noches en la clínica. Inyecciones. Esperanzas rotas. ¿Paranoica? ¿Por descubrir tu hijo secreto? El juez me amonestó, pero el daño estaba hecho. Ramiro objetó, pero doña Carmen denegó. Pruebas, señor Torres. No cuentos. El receso fue un caos. En el pasillo, Carlos se acercó, oliendo a colonia, cara y miedo. Basta, Elena. Retira la querella y te doy el ático. Reí bajito. Demasiado tarde. Quiero tu ruina, no tu limosna. Se alejó, pálido. Lucía me esperaba en el coche. Sofía llamó. Quiere reunirse. Dice que testificará. Conduje a un parque en Chambery. Bancos bajo plátanos centenarios. Sofía llegó en taxi, demacrada, con chándal y coleta deshecha.
Elena, lo haré. Contra Carlos. Pero protégeme. Le entregué el teléfono con el borrador de declaración. Firma. Y graba un vídeo confesando todo. Dudó, mirando las hojas de los árboles como buscando escape. ¿Él me obligó? Me prometió matrimonio. Dinero. Historias de siempre. Y tú lo creíste. Como creíste en nuestra amistad. Lágrimas. Lo siento. De verdad. La dejé ir. Pero no sin una advertencia, si mientes en el juzgado. Te hundo yo misma. Volví a casa, exhausta. Bruno saltó sobre mí, derribándome en la alfombra. Reí por primera vez en meses, rodando con él. Eres mi terapeuta. Pero la noche trajo pesadillas. Soñé con el embrión destruido. Un bebé flotando en líquido amniótico, gritando mi nombre. Desperté sudando, el corazón martilleando. Llamé a Marta a las 3 de la mañana. No duermo, hermana. Esto me está comiendo viva. Vuelve a Sevilla. Deja Madrid y su veneno. No puedo. Aún no. Al día siguiente. El twist parcial, un email de Lucía. El niño. Su madre es tu cuñada. La hermana de Carlos. Murió en un accidente hace 3 años. Él lo ocultó para no perder herencia. Mi cuñada, Laura. La dulce Laura que me visitaba en Navidad, con galletas caseras. Murió en un choque en la A4. Supuestamente alcohol. Pero el informe forense, sabotaje en los frenos. Carlos, el mundo se inclinó. Corrí al archivo municipal, pagando sobornos a un archivero somnoliento. El atestado, posible homicidio por negligencia. No se investigó más. Lágrimas calientes en mis mejillas. Laura, embarazada de él, muerta por su codicia. Y yo, ciega, casada con un monstruo. Confronté a Carlos por teléfono, voz temblorosa. Laura. La mataste. Silencio. Luego, risa fría. Estás loca, Elena. Pruebas falsas. Colgué y vomité en el fregadero. Bruno lamió el suelo, preocupado. Sofía testificó a la semana siguiente. En el estrado, voz quebrada, Carlos planeó todo. El robo. El encuadre a Elena. Incluso. Insinuó sobre Laura. El tribunal estalló en murmullos. Doña Carmen ordenó silencio. Carlos saltó. Miente. Está celosa. Pero sus ojos traicionaban pánico. El climax judicial se acercaba. Presenté el atestado de Laura como prueba colateral. Patrón de engaño, argumenté. Ramiro pidió aplazamiento, pero fue denegado. Esa noche, celebré con vino tinto en la terraza. Madrid brillando abajo como un mar de luces traidoras. Por ti, Laura, brindé al vacío. Pero el miedo crecía. Carlos era capaz de todo. Instalé cámaras en el ático, alarmas. Lucía me advirtió, vigila tu espalda. Ha contratado matones. Dormí con el cuchillo bajo la almohada. El día del veredicto, llovía a cántaros. Doña Carmen dictó, divorcio concedido. Vienes a la señora Vargas, por fraude probado del Sinye. Torres. Suspensión de licencia profesional. Carlos se hundió en su asiento, derrotado. Me miró con odio puro. Esto no acaba aquí. Tenía razón. No acababa. La libertad sabe a hiel y a victoria amarga. Salí del juzgado bajo la lluvia torrencial. Paraguas roto. El veredicto en el bolso como un talismán. Periodistas me acosaron. Se siente vindicada. Señora Vargas. Justicia. No venganza. Mentí, empujando hacia el Mini. Pero en el fondo, sabía que la línea se había borrado. De vuelta en Malasaña. El ático era mío. Legalmente. Cambié las cortinas por unas blancas, aireando el fantasma de sus risas.
Bruno correteaba feliz, persiguiendo rayos de sol filtrados. Llamé a don Javier, ganamos. Su risa cascada, ahora. El verdadero juicio, el tuyo interno. Ignoré el consejo. El siguiente paso era Sofía. La invité a cenar tapas en un mesón de la Latina. Mesas de madera rayada y olor a ajo. Llegó puntual, vestida de negro como en duelo. Gracias por testificar, dije, sirviendo vino. Ella tembló. No por ti. ¿Por mí? Para limpiarme. Hablamos. Horas. De la universidad. De cómo Carlos la sedujo en una fiesta de sol, prometiendo estrellas. Te envidiaba, Elena. Tu fuerza, tu carrera. Yo era la sombra. Empatía peligrosa. Y ahora. ¿Qué? ¿Perdón? Negó. No merezco. Pero ayúdame a empezar de cero. Le di contactos en mi bufete para un puesto de asistente. Prueba redención. Pero la redención es frágil. 2 días después, Lucía llamó, Sofía mintió en parte. Sabe más sobre Laura. Era amante de Carlos, no hermana. Él la mató para silenciarla, ella amenazó con contártelo todo. El estómago se me revolvió. ¿Hermanos? No. Amantes. El niño. Fruto prohibido. Corrí a casa de Sofía en Usera, martillando la puerta. Abrió en bata. Ojos rojos. Elena. La empujé adentro. Dime la verdad sobre Laura. Colapsó en el sofá. Confesando entre sollozos, Carlos me lo contó borracho. La empujó del coche en la autopista. Fingió el accidente. El niño. Es de ellos. Asesinato. No negligencia. La grabé todo. Voz temblorosa. Testifica. O vas con él a la cárcel. Huyó al baño. Vómitos. La dejé allí. Rota. Conduje errática por Madrid. Sirenas lejanas como lamentos. Paré en el Retiro, bajo la luna, y grité al lago. ¿Cuántas vidas más destruiría? Carlos actuó rápido. Una noche, mientras cocinaba paella para Marta, visitándola de nuevo, oí ruidos en la puerta. Cámaras, 2 tipos fornidos. Tatuajes de Vallecas, forzando la cerradura. Llamé a la policía. Barricada en el baño con Bruno gruñendo. Intrusos. Llegaron en 10 minutos eternos, esposando a los matones. Orden de desalojo. Balbucearon. Mentira. Eran sus deudores. Interrogué a uno en la comisaría. Credenciales de abogada en mano. Carlos os envía. ¿Para qué? ¿Callarme? El tipo, sudando, escupió, quiere el piso. ¿Y tu cabeza? Cargos por allanamiento. Pero el miedo se instaló, viscoso. Don Javier me visitó. Denuncia homicidio. Con la grabación de Sofía. Dudé. Sin pruebas físicas. Pruebas circunstanciales bastan. Motivo, herencia de Laura, que dejó todo a ti en testamento secreto. A mí, Laura me quería como hermana. El niño. Su legado. Presentamos la querella en el juzgado de instrucción. El fiscal, un joven idealista de Toledo, la admitió. Señora Vargas, esto es grande. Posible cadena perpetua. Carlos fue detenido esa madrugada. Esposas tintineando en su dúplex de Salamanca. La noticia explotó, abogado prominente acusado de asesinato. Sofía desapareció. Busqué. Desesperada. Su piso vacío. Móvil apagado. Lucía rastreó, billete a Barcelona. Huye. La llamé desde un número falso. Cobarde. Vuelve o te busco. Silencio. Luego, no puedo. Él me matará. Colgué. Rabia hirviendo. El juicio por homicidio fue un circo. Galería llena, familia de Laura. Viuda doliente. Periodistas de El Mundo garabateando. Testigos, yo, con la grabación,
Lucía. Con finanzas, un mecánico que confirmó sabotaje en frenos. Carlos. En el estrado. Era un actor, lágrimas. Voz quebrada. Elena me odia. Falsedades por divorcio. Pero la grabación de Sofía enviada anónimamente al fiscal lo hundió. Lo maté. Por miedo. Su voz, clara como cristal. El jurado deliberó 3 días. Yo paseaba por el prado, mirando Goya Saturno devorando a su hijo. ¿Era yo el devorador? Marta me encontró allí, pálida. Hermana, para. Has ganado. El veredicto, culpable. Cadena perpetua. Carlos me miró al salir. Ojos negros de odio eterno. Te arrepentirás. No. Él lo haría, pudriéndose en Soto del Real. Pero la victoria era hueca. El niño, ahora huérfano legal, bajo tutela estatal. Lo visité en el centro. Un crío de ojos grandes como los de Laura. Hola, soy tía Elena. Sonrió, inocente. Lágrimas mías. Sofía reapareció semanas después, en mi puerta, demacrada. Ríndete. Testimonio falso. Él me obligó a grabar. ¿Falso? El corazón se me paró. La confesión de Sofía fue un puñetazo en el plexo solar. Estaba allí, en mi umbral, lluvia pegada al pelo como lágrimas, extendiendo un USB. Escucha. Todo falso. Carlos me forzó. Amenazó con el niño. Lo inserté en el portátil, manos temblando. Su voz. La misma grabación, pero editada, súplicas. No confesiones. ¿Falsificaste para salvarte? Rugí. Asintió, sollozando. Sí. Pero ahora. Quiero la verdad. Él mató a Laura. Lo vi. En la autopista. La empujó. Yo conducía detrás. El mundo se astilló. ¿Testigo? ¿Y mintió en el juicio? Llamé a don Javier a medianoche. Revocación. Pruebas perjurio. Él maldijo. Elena, esto revierte todo. Carlos sale libre. Tú por obstrucción. Pánico. El niño. Mi conexión con Laura. En peligro. Sofía se derrumbó a mis pies. Ayúdame. Protégeme. La dejé entrar. Contra instinto. Bruno olfateó. Desconfiado. Preparamos un plan, nueva querella. Con Sofía como testigo ocular. Pero el pavor crecía. Carlos. Desde prisión. Había filtrado rumores, Elena fabricó todo. Mi bufete me despidió formalmente. Reputación dañada. Marta voló de Sevilla. Estás jugando con fuego, hermana. Sal de España. No. Termino esto. Instalamos seguridad, cerraduras. Spray pimienta. Lucía vigilaba 24 séptimos. El revés llegó rápido. El fiscal reabrió el caso, citando perjurio. Carlos. En fianza. Por influencia de su familia rica. Juró venganza. Me siguió en su Audi. Bocinas en la Castellana. Llamé a la policía, acoso. Arresto temporal. Pero el clímax se cosía. Sofía y yo nos reunimos con doña Carmen en secreto. Testimonio nuevo. Dije. Sofía repitió, lo vi. Empujó a Laura del coche. Aceleró sobre ella. Doña Carmen, fumando en su despacho, asintió. Suficiente para nuevo juicio. Carlos lo supo traidor en el juzgado. Esa noche. Allanamiento. 2 hombres irrumpieron. Máscaras. Cuchillos. Bruno atacó, mordiendo una pierna. Luché, arañando, gritando. Un corte en el brazo. Sangre caliente. Policía llegó por alarma. Esposados. Confesaron, Torres pagó. Quiere que calles. Hospital, puntos. Sedantes. Marta a mi lado, llorando. Basta, Elena. Miré el techo, vendada.
Un paso más. El nuevo juicio fue febril. Galería hostil familiares de Carlos. Gritando bruja. Sofía testificó. Voz firme. Murió por celos. Laura quería dejarlo. Contártelo todo. Elena. Pruebas. Ad del niño confirmando paternidad. Finanzas mostrando pagos a los matones. Carlos. Desmoronado. Mintió. Falsedades. Sofía es la asesina. Pero el jurado vio la verdad en sus ojos huidizos. Deliberaron una noche. Veredicto. Culpable. Perpetua. Sin fianza. Salí del juzgado. Sol cegador. Abrazos de don Javier. Lucía. Lo lograste. Pero el vacío persistía. ¿Venganza o justicia? Sofía se mudó a Galicia. Testigo protegida. Me visitó una vez, gracias. Por creer. No por ti. Por Laura. El niño. Ahora mío por testamento revelado. Llegó al ático. ¿Mamá? Preguntó. Ojos curiosos. Lo abracé. Rompiendo. Sí. Pequeño. Mamá. Pero el twist final acechaba. Los meses siguientes fueron un bálsamo engañoso. El ático bullía de vida, risas del niño. Ahora Javier en honor a don Javier. Ladridos de Bruno. Visitas de Marta con cuentos andaluces. Volví al bufete. Ascendida a socia por resiliencia ejemplar. Madrid me recibió como a una guerrera, cafés gratis en la Latina. Miradas de admiración en el metro. Pero las noches traían fantasmas. Sueños de Laura susurrando, no todo es lo que parece. Despertaba sudando. Revisando cerraduras. Carlos apelaba desde prisión. Alegando nueva evidencia. Ignoré. Sofía escribió nueva vida aquí, en A Coruña. Lluvia y paz. ¿Perdón? Respondí, tiempo lo dirá. Pero el perdón era un lujo que no podía permitirme aún. El golpe cayó un martes gris, como el primero. Lucía en mi puerta. Rostro ceniciento. Sobre Manila en mano. Lee esto. Era un informe genético. Del niño. An materno, no Laura. Sino. Tú. Yo, el mundo se disolvió. Recuerdos, una noche borracha. Años atrás. En una fiesta de bufete. Carlos. Insistente. Amor. Relájate. Violación, o consentida y olvidada. Lágrimas. El niño. Mi hijo biológico. Carlos lo sabía. Lo usó como arma. Llamé a don Javier. Nuevo juicio. Por paternidad fraudulenta. Manipulación. Él suspiró. Elena, ¿vale la pena? Tienes a Javier. Vive. Dudé. Confronté a Carlos en prisión. Plexiglas entre nosotros. El niño. Mío. Sonrió. Lobuno. Sí. Te lo quité todo. Incluso eso. Venganza por abandonarme emocionalmente. ¿Abandonar? Tú me traicionaste. Su risa helada, y tú me destruiste. Pero mira, el niño te romperá. Sabe la verdad. Se lo conté en visitas secretas. Mentira. ¿O no? Corrí al centro, abrazando a Javier. Te quiero, mamá. Inocente. Pero el daño estaba hecho. Cadenas de consecuencias, confianza rota. Maternidad envenenada. Sofía llamó, lo supe. Carlos me lo dijo. Por eso huí. Traición final. La bloqueé para siempre. El último acto, retiré la apelación de Carlos. Basta. Él pudrió en su celda. Yo en mi culpa. Javier creció, preguntando por su papá malo. Le conté verdades suaves, forjando su armadura. Años después, en el retiro, con Javier de 10 años corriendo, Bruno viejo a mis pies, entendí. La venganza no lava la sangre, la multiplica. Pero en las grietas, crece la fuerza. Madrid, testigo eterno, brillaba bajo el sol. Yo, Elena Vargas, sobreviviente. No intacta,
pero entera. Fin.